arranque. A Milei le resultó muy problemática la cumbre de hoy en Río en el G20. Hasta las 0:30 vamos a estar hablando centralmente de esto. También de un lanzamiento muy particular, el de la Fundación Faro, la semana pasada, un think tank a partir del cual plantea la ultraderecha dar su batalla cultural, pero con los millones de pesos que recaudaron, los dólares que recaudaron de los empresarios más poderosos de la Argentina. ¿Se harán cargo esos empresarios? Vamos a hablar con uno de los que estuvo hacia la medianoche. Pero decía, lo urgente, lo importante, lo que acaba de ocurrir ahora a la tarde fue el final de una cumbre que se preanunciaba ya traumática para un mandatario que cree estar llamado ya no solo a refundar la Argentina, sino a refundar el mundo. Con muy poco, pero se tiene fe, Milei. Él cree en una cruzada para reformar todo el sistema multilateral de acuerdos, de balances y de contrapesos de un planeta que, bueno, no funciona de la manera más armónica, pero tiene una manera de funcionar. Una manera de funcionar construida luego de guerras, de grandes conflictos, de armisticios. Una manera de funcionar que algunos han querido cuestionar, pero desde posiciones, por lo general, más de fuerza. ¿Qué pasó hoy? Bueno, el presidente llegó junto con la primera dama, su hermana, fue saludado muy fríamente por un Lula que se convirtió en meme después, porque al caer la noche ya se habían visto las fotos de todos los saludos de él con Emmanuel Macron, de él con Joe Biden, de él con la presidenta, la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de él con Gabriel Boric, que no es del G20, pero fue invitado. En fin, todos recibieron una sonrisa, un saludo, una caricia, una mano afectuosa, menos el presidente, que no se disculpó nunca por los agravios, los improperios que virtió contra él en campaña y ya asumido como presidente de la Argentina. Ahí lo tienen, en el centro. Esto es lo que circula por WhatsApp a esta hora en el mundillo del poder, en el mundillo diplomático también, el contraste entre esa cara y todas las demás. Claro, también fue viral durante la tarde el momento en el que Milei hablaba ante el pleno de los presidentes y cuando terminaba de hablar nadie lo aplaudía, salvo la propia delegación, algo que es muy infrecuente en el ámbito diplomático, donde por lo general, bueno, las formas hacen al fondo también. Claro, en realidad, ni la cara ni el no aplauso fueron la noticia del día. La noticia del día fue el documento que se conoció hace un par de horas nada más y en el cual Milei hizo una metamorfosis perfecta entre el león amenazante, salvaje, que pone a raya a todos sus contrincantes, y un gatito mimoso que terminó firmando todo aquello contra lo que despotricó durante las últimas semanas. Francamente, que Milei les diga mandriles a los opositores a partir de hoy va a cobrar un nuevo significado, porque lo que dice este comunicado implica una vulneración de su orgullo machista, su orgullo de la inmovilidad. ¿Cómo decía la medalla de los Bolsonaro? Bueno, de eso. Fíjense, el comunicado final del G20 no solamente contiene todo lo que criticó Milei en las últimas semanas, sino que implica un recule epopéyico de todas las posiciones dogmáticas que venía levantando también en otros foros internacionales. Un recule épico que intentó cubrir con un comunicado propio, algo que también es muy mal visto en la diplomacia, que en el marco de una cumbre alguien saque un comunicado propio para agregar cosas a lo que se acuerda ahí, donde virtió esas objeciones que en realidad no valen nada, porque a los minutos de que Milei difundía ese comunicado, salía el ratificado por todos, incluso con un uso de los términos
muy ajustado a la Agenda 2030 que él critica y a la agenda especialmente de justicia tributaria, que es la que más combatió. Fíjense, dos parrafitos, el 19 y el 20. En el 19, ponelo a pleno, dice lo siguiente: respaldamos la declaración ministerial del G20 de Río de Janeiro sobre cooperación tributaria internacional. La tributación progresiva es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades internas, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar la consolidación presupuestaria, promover políticas sólidas, un crecimiento equilibrado e inclusivo y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Aplaudimos, dice además, las reformas fiscales internas llevadas a cabo recientemente por varios miembros del G20 para abordar las desigualdades y promover sistemas tributarios más justos y progresivos, y reconocer que mejorar la movilización de recursos internos es importante para apoyar esos objetivos. Fíjate, los países que hicieron reformas tributarias progresivas en este último tiempo fueron Colombia, por ejemplo, a cuyo mandatario Gustavo Petro Milei acusa de comunista, el propio Brasil, que estableció un impuesto a los súper ricos que le permitió mejorar mucho su posición fiscal en este último tiempo, y algunos países de Europa que también empujaban esta agenda, porque tanto Lula como Gabriel Zucman, el jefe del Observatorio Fiscal Europeo, fueron quienes vienen proponiendo desde principios de este año que se establezca un impuesto a los mega ricos, a los millonarios cuyos patrimonios superen los 1.000 millones de dólares, que represente el 2% de sus ganancias y que alcance a unas 3.000 personas para financiar justamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Acá en la Argentina afectaría a Marcos Galperín, por ejemplo, un amigo del presidente, a Paolo Roca, otro hombre que no ceja en su alineamiento, a Eduardo Ornequian, el ex empleador de Milei, a Alejandro Bulgeroni, el petrolero, a Eduardo Costantini, a una serie de magnates que por lo general vienen apoyando a Milei. Ahora, lo que estiman los cálculos del G20 es que este impuesto, bien cobrado por los países que pueden coligarse para hacerlo, puede aportarles 250.000 millones de dólares al año. Esto es lo que estima Gabriel Zucman, que ustedes conocen porque hemos hablado con él, hemos hablado con Tomás Piketty, también otro francés que empuja que se grave a los ricos, la fijación de impuestos para las grandes fortunas. Bueno, aparentemente Brasil lo sentó a Milei y le dijo: ¿vos le querés vender el gas de vaca muerta a nuestros industriales? Bueno, entonces vení y firma esto. Evidentemente funcionó la presión, porque no solo ese párrafo que te acabo de leer fue suscripto por Milei, sino este otro. Míralo, el número 20 del comunicado. Con pleno respeto a la soberanía fiscal, buscaremos cooperar para garantizar que las personas con patrimonio neto ultra alto paguen impuestos. La cooperación podría implicar intercambiar mejores prácticas, fomentar debates sobre principios fiscales e idear medidas anti-elusión, incluida la lucha contra prácticas fiscales potencialmente nocivas. Bueno, sigue diciendo que aceptaría los aportes de organismos técnicos, de la academia, expertos y bla, bla, bla. Pero básicamente es todo lo contrario de lo que el gobierno argentino y la ultraderecha que encarna vienen diciendo respecto de este marco multilateral para intentar algo que hasta ahora, hay que decir, no se ha logrado. Claro, es una prédica de Brasil muy fuerte esta, e incluso hay multimillonarios que están de acuerdo con esto. Hay una organización de ellos que se llama Proud to Pay More, orgullosos de pagar más, que reúne algunas firmas de grandes potentados, tanto europeos como norteamericanos, incluso hay algún latinoamericano, hay un brasileño que, bueno, firman esto. Nosotros tenemos que pagar más porque la deriva del capitalismo va a terminar socavando las bases de la democracia. Ya nadie nos cree.
que las personas son iguales ante la ley. ¿Por qué? Bueno, porque los ricos son cada vez más ricos, porque las campañas las pagan ellos, porque francamente lo que cambia un voto es cada vez menos. Todos estos tipos que tenés acá atrás mío han firmado para ellos mismos pagar más impuestos en un contexto en el que el presidente dice son héroes los que evaden. Claro, se había pasado la previa de esta cumbre Javier Milei embelesado por la invitación que le hizo el triunfador Donald Trump a su mansión de Mar-a-Lago en Florida, donde se montó una cumbre ultraconservadora con el fondo que decía America First, América primero, Estados Unidos primero, cosa que podía servir como escenario a un presidente electo de Estados Unidos. Lo raro era que un presidente de otro país fuera y se pusiera adelante de un cartel que dice Estados Unidos primero, siendo él el presidente de un país que no es Estados Unidos. La verdad que es hasta gracioso explicarlo, pero es un poco lo que pasó. Y claro, allí consiguió la foto, estaba muy orgulloso el presidente, pero desperdició un tiempo muy valioso si lo que quería era torcer el rumbo de ese comunicado, el del G20, o si lo que quería era meter una cuña ahí, eventualmente pensando en la discusión interna de Estados Unidos entre el entrante Donald Trump y el saliente Joe Biden. Bueno, el riesgo de esta foto tan sonriente allí con Trump es estar festejando a un verdugo, porque esto que publicó este mismo fin de semana el semanario británico The Economist muestra el riesgo de los países por las políticas proteccionistas de Trump. ¿Cuáles son los países que más podrían dañarse por las políticas para impedir importaciones desde otros lugares y para gravarlas con aranceles altos? Los que más oscuros están son los que más en peligro están, los más expuestos, y los más claritos son los menos expuestos. Fíjense que Argentina, de toda Sudamérica, es el más expuesto. Es el que está en un color rojo más oscuro. Dice The Economist, por supuesto, México tiene más riesgo todavía, está en negro, porque es hoy un socio del NAFTA de Estados Unidos y en caso de que le impusieran un arancel al ingreso de sus productos, bueno, se vería muy dañada su plataforma exportadora. Ahora, la relación que tiene México con Estados Unidos es muy estrecha, es unas 20 veces en términos comerciales lo que representa el intercambio con Argentina. Por eso extraña que haga la base de su política exterior un presidente argentino de la relación con Estados Unidos, que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer socio comercial del país, pero por este mapa también extraña tanto entusiasmo, porque fue Trump en el turno anterior el que, por ejemplo, le fijó aranceles a la importación de limones de Argentina. Y también el que prometió ahora en campaña que iba a usar minerales críticos de su país para hacer las baterías de sus autos eléctricos, que él quiere que se hagan en sus fábricas en los estados que vienen perdiendo empleo últimamente. De vuelta, Estados Unidos primero. Una política que tiene sentido para un presidente de Estados Unidos, no tanto para el de otro país. Una nota que apareció ayer en el Financial Times también pone la lupa en el hecho de que Estados Unidos, con una superdeuda y con un gasto militar cada vez mayor, va a tener que sacar plata de algún lado para hacer frente a sus crecientes obligaciones los próximos años. Claro, hasta podría subirse a la agenda del G20 para cobrarles impuestos, algo de impuestos aunque sea, a esos magnates que creen estar blindados por la presencia de Elon Musk en el gabinete, pero que también por las dudas se mantienen a buen resguardo del tío Sam, teniendo sede en un montón de guaridas fiscales. Bueno, no se sabe todavía cómo va a arrancar Trump, se sabe que va a desplegar proteccionismo en términos comerciales, pero en términos tributarios todavía no anticipó mucho y va a ser clave este próximo mes para saber justamente en qué sentido se mueve. Pero en este contexto en el cual el mundo rico discute
cómo hacer para que grandes magnates que cada vez son más ricos, que desde la pandemia además multiplicaron sus fortunas y no pagan impuestos en ningún lado, paguen al menos una parte del costo que implica contener a una población cada vez más empobrecida. En ese contexto, no extraña que el establishment local siga apoyando así de fervorosamente a un tipo que les dice: ustedes son héroes, ustedes no tienen que pagarle ningún impuesto, el que les quiere cobrar impuestos los está robando. Me refiero a los empresarios que fueron y aplaudieron la formación de esta fundación, la Fundación Faro, la que lo tuvo a Milei como gran orador la semana pasada y que, bueno, reunió a muchos empresarios. Ahí lo vemos al presidente abrazar al ministro de Economía, a Luis Caputo, que ya les ha hecho ganar el 130% en dólares a los dueños de las principales empresas de la Argentina. Eso es lo que aumentaron las capitalizaciones bursátiles de las empresas que cotizan aquí. Bueno, se ven algunas caras conocidas. Ahí de fondo, sonriente, a más no poder, está José Luis Manzano. Pero no es el único. Hubo otros varios que también pagaron entre 20 y 30 mil dólares el cubierto y que en algunos casos representan a las empresas más poderosas de la Argentina. Marcelo Mindlin, ahí lo ven, de Pampa, que estaba. Martín Migoya, radicado en Uruguay por razones impositivas, que también estaba, cruzó el charco para venir a apoyarlo a Milei. Claudio Velocopit, defenestrado en su momento por el propio Milei cuando fue la discusión por las prepagas. Sebastián Bagó, a quien últimamente el ministro de Desregulación acusó de tener los medicamentos más caros, 5 veces más caros que en Europa. Jorge O'Reilly, un desarrollador inmobiliario en su momento cercano a Sergio Massa y hoy entusiasta, aplaudidor de Milei. Los hermanos Neus, que tienen una verificadora técnica vehicular, que también supuestamente Milei las iba a eliminar porque eran un curro. Tienen campos también, tienen empresas muy importantes. Todos ellos estaban aplaudiendo a un tipo, Agustín Laje, el que va a presidir la Fundación Faro, que dice cosas como esta. Estoy obligado a respetar a Diego Maradona, por ejemplo. Evidentemente, bueno, yo no quiero estar obligado a respetar a un tipo, a un comunista, a un cerdo como Diego Maradona. Yo tengo que estar obligado a respetar a un tipo como Florencia de la B. Digamos, no. No solo esto, dice Laje, dice sobre las madres de Plaza de Mayo cosas como esta. De Plaza de Mayo, siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Eve, estaremos a su lado todas las veces que sea necesario, hasta la victoria siempre. Fíjense que estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta, eso es lo que son, que criaron chicos para matar, criaron a chicos para matar, y cuando esos chicos los mataron fueron a llorar, estas viejas hijas de puta. No sé si vos te das cuenta de lo que te estoy hablando. Estas viejas hijas de puta criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y una vez que con toda justicia le mataron a sus hijos, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto. Vos te das cuenta de las cosas que dice este hombre, ¿no? Agustín Laje se llama. La verdad, dudé si reproducirlo una vez más, porque de algún modo también al reproducirlo se legitima, pero quiero que se vea bien a quién están financiando empresarios para nada irrelevantes en el mapa de nuestro establishment. Agustín Laje también ha dicho cosas como esta. Después hay otros homosexuales, por ejemplo, que no les gusta el ambiente LGBT, porque es un ambiente, digamos, de mucha promiscuidad, es un ambiente de mucha enfermedad. El 80% de las personas con VIH en el mundo son homosexuales, ¿sí? Pero entre un 4 y un 5% de las personas en el mundo son homosexuales. Entonces, hay mucho homosexual que empieza un poco a asquearse de ese ambiente, pero sigue teniendo la orientación homosexual, ¿no? Es un tema muy recurrente, la homosexualidad en Laje, quien parece tener allí
una de sus principales obsesiones, pero también habla de que es necesario que esté partido el país. Y esto que vas a escuchar ahora, lo último, te prometo, no cambien de canal. Esto que vas a escuchar ahora lo dijo el sábado, en el lanzamiento ese con estética musoliniana de las fuerzas del cielo, que se propone como la guardia pretoriana de Milei, como el brazo armado de la libertad avanza. Ahí dijo esto. Argentina en este momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta, que se... Que se diga esto en un acto de 100, 200 personas, marginal en la política, en el partido de San Miguel, donde se sabe que hay un foco de ultraderecha desde hace mucho tiempo, es una cosa, pero que, de vuelta, algunos de los empresarios más importantes de la Argentina financien este discurso, es otra. Yo me pregunto qué pensará, por ejemplo, el usuario de energía que genera Pampa Energía, si pertenece a alguno de los colectivos agredidos por los fragmentitos que les acabo de hacer escuchar a ustedes. ¿Qué pensará un técnico o un programador de Globant, por ejemplo, si es gay o si es familiar de algún desaparecido en la última dictadura? O si es admirador de Florencia de la B o disfrutó alguna jugada del Diego. Me pregunto qué pensará quien le compra esos medicamentos a Bagó de que él financie a una fundación que se propone llevar adelante esta batalla cultural. Porque, insisto, las marcas que representan estas caras que tengo atrás se están asociando a algo muy reñido con la democracia, muy reñido con la convivencia sana y el respeto por las instituciones que estos mismos empresarios han reclamado tantas veces. ¿Es este lenguaje beligerante, cruel, agresivo, odiante, el que va a sanar nuestra democracia, el que nos va a ayudar a convivir? Bueno, no parece en principio, pero el hecho de que lo hayan financiado así de generosamente, quiere decir que para ellos por lo menos la duda está planteada. Es algo que, bueno, evidentemente la sociedad empieza a discutir, se empieza a incomodar por esto. Y el presidente, que dobla la apuesta siempre, bueno, todavía no parece consciente de que esté ocurriendo. Los que sí son muy conscientes de por qué lo apoyan a Milei son los empresarios que fueron a poner esas 25 lucas verdes, 30 en algunos casos para estar en las mesas más importantes, como José Luis Manzano. Manzano, que se compró Edenor, que ahí aparece, bueno, muy sonriente detrás del abrazo entre Milei y Caputo, fue otro de los que dijo presente ahí en la gala del flamante faro neofascista. Y sabe, por experiencia, que algunas cosas de las empresas se revisan con menos celo o con menos rigor cuando se trata de un empresario amigo. En Edenor, que Manzano controla junto con sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti, a través de una empresa que se llama Edelcos S.A., que es dueña a su vez del 51% de Edenor, nadie objetó un contrato de consultoría que hay entre Edenor y la controlante, Edelcos, por el cual los tres socios mayoritarios extraen de la distribuidora más grande del país entre 3 y 5 millones de dólares al año antes de que accedan a esos dividendos los demás accionistas. ¿Quiénes son los demás accionistas? Te preguntarás. Bueno, el 27% de las acciones de Edenor está en manos del ANSES.
El 22% restante, dijimos que el 51% era de Manzano, Vila y Filiberti. Bueno, el 22% restante es de los accionistas minoritarios que compraron acciones que flotan en la bolsa. Tanto la ANSES como quienes tienen acciones sueltas tienen que esperar a que a fin de año se junten las ganancias, los dividendos, y que el directorio apruebe repartirlos para acceder a esa ganancia. Ellos no. Y ellos no esperan porque tienen este contrato. Esto es la traducción al inglés que figura en el balance que uno se puede descargar de la Comisión Nacional de Valores, porque así está publicado, que detalla cómo funciona este acuerdo entre controlante y controlada. Resulta que el 1,75% de la facturación bruta de Edenor, que es una facturación gigantesca, imagínense ustedes, de ahí hay que detraer todos los costos, todos los impuestos, todas las amortizaciones de deuda, el 1,75% va a alimentar este contrato de consultoría a favor de la compañía propiedad de estos tres empresarios. Claro, uno podría decir, entonces debe ser un servicio muy útil el que le brindan, ¿no? Porque mirá la guita que le termina facturando. Esto, de vuelta, es el balance, es el balance público. En el año que cierra el 31 de diciembre de 2023, o sea, el último balance, fueron 14.800 millones de pesos. Eso es lo que, fíjate acá, de este lado, le facturan a Edelcos, que está ahí, la compañía controlante que tiene a su cargo el contrato. Ahora, fíjate en el balance más actualizado, el que cierra ahora el 30 de septiembre. Ahí el monto es de 28.000 millones de pesos. Claro, se actualiza con lo que factura Edenor, que este año aumentó mucho por la inflación y por el aumento de tarifas. Bueno, nosotros le preguntamos a Edenor, nos respondieron, nunca hubo ninguna consultoría vinculada a Edelcos, está en el balance. Pero lo más interesante es que esta empresa, que tiene sede en Avenida Libertador al 7200, ahí cerca del viejo estadio de Obras, solamente tiene una oficina en un piso de ese edificio y, por lo que pudimos verificar, solamente cuenta con 8 empleados. ¿Puede una pequeña estructura de 8 empleados proveerle a una mega empresa como Edenor servicios que le permiten facturarle 15.000 millones de pesos cuando su ganancia fue de 48.000 millones de pesos en total el año pasado? Bueno, es una pregunta que bien podría hacerse algún accionista minoritario y bien podría preguntarle a la ANSES y a la CNB, porque en definitiva la ANSES tiene un montón de acciones que son de todos nosotros y la CNB debería velar por el interés de esos accionistas minoritarios a los cuales siempre el mayoritario, el controlante, puede someter a mecanismos de exacción de parte de sus ganancias. Claro, son tantas las ganancias que se están acumulando en el mercado que algo como esto quizás pase inadvertido. Yo estuve mirando el mapa porque con algunos empresarios venía hablando, conversando y preguntándoles qué es lo que hace que se dispare tanto el Merval. Uno de ellos, muy amigo de Macri, la semana pasada me dijo, fíjate los vetos del Congreso. Vení, fijémonos juntos. Los vetos del Congreso, el veto a la ley que reponía 15.000 pesos a los jubilados el 11 de septiembre y el veto a la ley que le otorgaba el financiamiento a las universidades que votó el Congreso el 10 de octubre, dispararon sendos rallies alcistas del Merval que, si bien el primero cayó después de acá, luego terminaron pronunciándose, ¿cuándo? La semana pasada, con el fracaso de la sesión que buscaba limitar la potestad de Milei para gobernar por DNU. Cuando ven los inversores que la oposición está dividida, está impávida frente a tanto atropello e incluso está comprable en algunos casos, bueno, invierten tranquilos. Aun cuando no crean en el modelo económico, se empiezan a dar cuenta de que no hay alternativa y de que por ahora tampoco hay mucha fuerza enfrente para plantarle bandera
a este programa que tanto los beneficia hasta ahora. Claro, ahí llegó el récord del viernes pasado, un Merval que parece no tener techo, aunque de todas maneras las empresas siguen valiendo más o menos la mitad de lo que valían en 2017, antes del desbarranque macrista. Ahí también hay una señal de alarma. En algún momento las fiestas se terminan. Esta, por ahora, no se termina. Los inversores siguen esperando que mañana vuelvan a aumentar los bonos, que durante toda la semana se siga produciendo este mismo rally alcista. Pero mientras ocurre esta fiesta, lo que hay es una recesión pavorosa en la economía real. Salió el viernes a última hora el dato de Sentia, que mide el consumo tanto en cadenas de supermercados como en los autoservicios minoristas, en los famosos chinos. Ese dato, el de octubre, es el último, 20,4% abajo interanual. Claro, cae un poquito menos que el 22,3% de septiembre, pero sigue cayendo a una velocidad de catástrofe. Estas son las ventas en volumen medidas por los tickets de los supermercados, no es una encuesta. Sentia concentra, porque los tiene a todos de clientes, los datos de todos los supermercados, de todas las cadenas. Luego a los chinos sí les pregunta a algunos que son representativos, pero este número es el que consolida a ambos. Y fíjate, es la segunda caída más fuerte de todo el año, que ya venía teniendo, ya que haya caídas de 2 dígitos en este rubro es muy infrecuente. Porque claro, son ventas de productos de primera necesidad. Si miramos el área metropolitana de Buenos Aires y miramos concretamente a los chinos para correr el efecto de la campaña, porque uno podría decir estos aumentos eran artificiales porque eran de la campaña, de los subsidios de masa para ganar las elecciones, de los precios cuidados que hacían que la gente se vuelque a los supermercados. Vamos a los chinos, vamos a la placa siguiente. En la placa siguiente tenés lo que cayeron, hay que cruzar así, la línea, la columna celeste, octubre contra octubre. En el AMBA, la celeste, ¿por qué? Porque son los independientes, son los chinos. Estos serían las de cadenas, que igual caen un montón, ¿eh? Caen 20,7 en octubre contra octubre, el dato que les mostré recién. En el acumulado, casi 14%. Pero en el AMBA, octubre contra octubre, 24,4%. O sea, los chinos que no tenían las promos en octubre del año pasado, venden un 25% menos. De cada 4 ítems que vendían, venden 3. Y esto, repito, es algo que, salvo catástrofes naturales, guerras o situaciones de muchísima inestabilidad, no pasa en general. Es algo que se nota también en el empleo. Este gráfico que vas a ver ahora lo hizo el Observatorio PYME, que preside Federico Poli, un economista muy serio que fue incluso funcionario durante el macrismo. O sea, es insospechado ni de zurdo ni de querer atentar en algo desde un plano ideológico contra Milei. Pero además trabaja para el Observatorio PYME, que es financiado por la organización Techint. Es financiado por la Universidad de Bolonia, la organización Techint. Bueno, esto es lo que midió. Hace 6 trimestres que caen la producción, las ventas y el empleo en las pymes. Y ahí tenés el último trimestre. 13% abajo la producción, 1% abajo las ventas, 7% abajo el empleo. Las columnitas para abajo, las amarillas, son la destrucción de empleo de estos últimos trimestres, incluso los últimos del Frente de Todos, pero fíjense cómo se acentúa en estos últimos 3. Los de 2024. Bueno, es lo que está pasando, lo que les pasa ahora a los empleados de Danica en Lavallol, por ejemplo, que les dijeron que el 1 de enero cierra la planta, lo que les están pasando a tantos autopartistas que les dicen no se van a seguir comprando esas piezas acá, se van a traer de afuera, lo que les pasa a tantos metalúrgicos, lo que les va a pasar a tantos productores de bienes finales que ahora se van a importar, por ejemplo, por el sistema courier o puerta a puerta. Y lo que les pasa también a los contratistas de la construcción. La semana pasada te mostré acá en exclusiva información de nuestro equipo de investigación de cómo están frenadas todas las obras públicas, incluso las 34 que debían terminarse, grandes obras en todo el país, que debían terminarse este año en toda la Argentina. Bueno, detrás de esas obras paradas hay un montón de desocupados.
Y la Cámara de la Construcción, que dudó un montón si sacar o no este comunicado o no, finalmente el viernes, casi disimuladamente, terminó sacándolo. Después de saludar los esfuerzos del gobierno por la estabilidad macroeconómica, la estabilización y demás, dijo lo que quería decir, que hay un riesgo y un peligro por el deterioro de la infraestructura existente, que no hay avances en el tratamiento de los contratos vigentes en cada jurisdicción, que no hay una transición para la continuidad de los contratos que se están llevando adelante y que, dicen ellos, están en peligro las propias empresas y los cientos de miles de empleos que generan en el país. Son dos Argentinas, una que está de fiesta, donde los mercados no paran de subir, y otra que sufre el rigor de una recesión que tiene a las góndolas desiertas mientras el empleo empieza a crujir ya de modo preocupante.